Cuentos del oso, de Antonio Paredes Candia. El nombre de oso en aymara y quechua es Jucumari. Personifica al hombre rudo y fuerte. La sentencia popular dice, mientras más parecido al oso, más hermoso. Cualidades que deben apreciarse en el varón. En los cuentos folclóricos lo representan como un ser sobrenatural, muy inclinado al amor apasionado. Los amores del oso. El oso, llamado por los naturales Jucumari, se enamoró de una imilla que apacentaba su ganado. Cuidaba, junto a ella, de que sus carneros no fueran destrozados por el cunduri, ni atrapados por el zorro. Mientras la pastorita dormía velaba. Mató en honor de ellas varios zorros y un malcucunduri. Cuando la pastorita tenía hambre, le llevaba panales de miel. Cuando tenía sed, iba a robar leche de las majadas próximas. Un día le propuso huir juntos. La pastorita lo quería y consintió en fugarse con el oso. La llevó a una gruta y allí vivían felices. El cariñoso oso, modelo de amante, nada hacía faltar a su amada. Buena comida, abundante miel de los panales que llevaba, pero la imilla no estaba contenta. Todo en aquella mansión le parecía triste, sombrío y extraño. Tuvieron un hijo que ambos lo querían mucho. Un día vio la pastorita pasar gente por las proximidades de su morada. Tuvo pena, se acordó de su familia. Se dio cuenta de que vivía con un animal y lloró mucho. Vino el oso, lamió sus lágrimas, se tendió a sus pies y le rogó le contara la causa de su llanto. La pastorita no quiso avisarle y se negó a descubrir el motivo de sus cuitas. Desde entonces, celoso el oso, cuando marchaba a alguna parte, la dejaba en la gruta, cerrando la puerta con una enorme piedra. En su encierro, al verse sola, la pastorita se entregó a reflexionar, y tanto pensar, resolvió huir con su hijo. Huir a tierras extrañas, lejos, muy lejos, donde nadie pudiera dar razón de ella. Las cuidadosas atenciones de su amante oso no eran, ni podían ser más para ella una recompensa bastante a las tristezas de su existencia animal, monótona, en que las horas se sucedían unas tras otras, aburridoras y atrozmente pesadas. Intentó abrir la puerta. Vano esfuerzo. La piedra que la cerraba era enorme. Ni siquiera pudo moverla. Y en su impotencia volvió a llorar, a desesperarse. El niño, que ya andaba y hablaba, le preguntó: «Madre, ¿por qué llorás?». La pastorita le cuenta sus deseos, le dice que quiere salir de aquel encierro porque se muere y que ella no podía mover siquiera la enorme piedra que obstruía la puerta. El niño se aproximó, hizo mover la piedra y, volviendo el rostro contento hacia la madre, le dijo: «Madre, no llores, espera que crezca un poco más y nos iremos». Él creció y un día que la madre envió al oso al bosque a traerle miel, el niño empujó la puerta, la derribó dejando libre el paso. Le dijo a su madre: «Huyamos». Madre e hijo corrieron aquel día y se perdieron en un pueblo cercano. Cuando el oso regresó, encontró retirada la piedra, abierta la puerta y vacío su hogar. Se quedó mudo, y pasada su sorpresa, también él lloró su abandono. Se arrancó los cabellos y dejó de comer muchos días en su dolor. Desesperado, le esperaba siempre. No dormía, y en sus largas horas de insomnio solo pensaba en ella. La vida le hastiaba. En su existencia solitaria, solo ella vivía en su imaginación. Se acordaba de sus caricias, y las lágrimas corrían abundantes de sus ojos. Tocaba su flauta tan triste que hacía llorar a las piedras. No salía en su gruta, sino hostigado por el hambre. No tenía más amigos que un toro viejo, a quien había salvado la vida arrebatando a sus dueños que trataban de degollarlo. «Tú rumias tus alimentos», le decía. Cuánto te pareces a mí, que vivo rumiando mis recuerdos, sin poderlos olvidar un momento». Su hijo llegó a aprender a leer y escribir en una escuela
donde el maestro admiraba sus fuerzas y sus compañeros temían sus puños. Se hizo soldado en su juventud y por su valor llegó al grado de oficial. Se llamaba Don Tomás, y en los combates las balas rebotaban de su duro cráneo. Ascendió y fue considerado el militar más intrépido y valiente del ejército. Un día enfermó su madre y notando que llegaba a su fin, llamó a su hijo y le rogó que buscara a su padre y lo trajera a vivir a su lado. Y la madre, en la agonía, deliraba con aquel oso, con quien vivió en concubinato, para quien tuvo su hijo y a quien, en esa hora suprema, sentía que lo había querido mucho. Oso mío, deliraba, perdóname. Y enseguida cerró los ojos y no los vio abrir porque había expirado. El hijo, después de la muerte de su madre, se encaminó en busca de su padre abandonado. Lo encontró en una desierta y silenciosa gruta, viejo, tullido y ciego de tanto llorar. Se hizo reconocer y ambos se abrazaron y se prodigaron caricias y promesas de no separarse más. Entonces el oso tocó su flauta tan alegremente que hasta las piedras bailaron. Vivieron felices mientras los dos y el amigo toro que les visitaba de tarde en tarde. Muy viejo murió el oso amante y desgraciado en su amor, en brazos de su hijo querido, que cerró sus ojos y enterró los restos de su padre junto a los de su madre. El cadáver del oso, al sentir el contacto de los restos de su pastorcita amada, extendió sus brazos por un momento, cual si estuviera vivo, y se abrazó fuertemente de ellos, y casi los cuerpos unidos siempre y siempre entrelazados, fueron transformándose en un corpulento y frondoso árbol, a cuya sombra, cuando por casualidad llegaba un amante desgraciado, sentía reconocer y serenarse en espíritu y su corazón abrirse a la esperanza. Dicen que en las noches aquel árbol perdido en el bosque, entrelazado sus ramas, producía ruidos y murmullos que asemejaban suspiros y caricias de amor. Sus hojas temblaban, sensibles al contacto del viento, temerosas de ser arrancadas, y cuando lo eran, se arremolinaban alrededor del tronco sin querer apartarse de él. El árbol del oso, llamaban los naturales a ese árbol, y ese árbol siguió viviendo en el bosque, ignorado y buscado por los amantes desgraciados. Libre don Tomás de sus deberes filiales, volvió al ejército y en sus filas pasó el resto de sus días, sin quejarse jamás de su suerte ni pensar en retirarse del cuartel. El hombre fuerte y huérfano de familia hizo de aquel centro su hogar y de los soldados sus inseparables compañeros, contribuyendo con su abnegado ejemplo que no tuvieran más cariño que la patria, por encima de cualquier otro sentimiento afectuoso y otro deseo que serviría en acciones heroicas. Tal fue don Tomás, modelo militar valeroso y del soldado fuerte, sufrido e invencible.